17 años de matrimonio destruidos por un mensaje que no era para mí. Mi amor, no puedo esperar a tenerte en mis brazos otra vez. Cuando leí esas palabras en su teléfono, sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Pero lo peor no fue descubrir que me engañaba. Lo peor fue darme cuenta de que llevaba meses mintiendo mientras me miraba a los ojos y me decía, te amo, cada noche antes de dormir. Esta es la historia de cómo un hombre me destrozó el alma. Y como yo renací de mis propias cenizas. Mi nombre es Lucía. 42 años. Madre de Valeria. La mujer que creía que su matrimonio era perfecto hasta que el mundo se le vino abajo en un viernes maldito. Vivía en Ciudad de México pensando que conocía al hombre que dormía a mi lado cada noche. Qué estúpida fui. 17 años creyendo en una mentira que él actuaba mejor que cualquier actor de telenovela. Yo era esa esposa que cocinaba sus comidas favoritas, que planchaba sus camisas, que esperaba despierta cuando llegaba tarde. La esposa perfecta para un esposo que me veía como un mueble más de la casa. Durante años fui la envidia del barrio. Qué matrimonio tan bonito, decían las vecinas. Qué suerte tienes, Lucía. Si hubieran sabido que detrás de esa fachada perfecta había una mujer muriendo de soledad. Porque sí, puedes estar casada y sentirte más sola que nunca. Puedes compartir la cama con alguien y sentir que duermes con un extraño. Puedes vivir en la misma casa y ser completamente invisible. Todo empezó a cambiar y yo no quise verlo. O mejor dicho, mi corazón sabía pero mi mente se negaba a aceptarlo. Los primeros síntomas fueron sutiles, como una enfermedad silenciosa que va matando por dentro. Él llegaba tarde oliendo a perfume que no era el mío. Un perfume dulce, juvenil, que me daba náuseas cada vez que lo percibía en su ropa. Se duchaba como si quisiera borrarse la piel, restregándose con una desesperación que me helaba el alma. Su teléfono se volvió su mejor amigo y yo me convertí en una extraña en mi propia casa. Antes lo dejaba por cualquier lado, ahora lo cargaba pegado al pecho como si fuera un tesoro. Lo llevaba hasta el baño, lo ponía boca abajo en la mesa, saltaba como un resorte cada vez que sonaba. «Estás paranoica, Lucía», me decía cuando yo le preguntaba qué pasaba. «Confía en mí». Pero mi cuerpo gritaba verdades que mi boca no se atrevía a decir. Empecé a sentir síntomas físicos que no entendía. Mi estómago vivía en un nudo permanente, como si tuviera una pelota de fuego por dentro. Perdí el apetito completamente. La comida me sabía a cartón. Perdí 8 kilos en 2 meses y cuando la gente me felicitaba por verme más delgada, yo quería llorar porque sabían que no era por salud, era por angustia pura. Las noches se volvieron un infierno personal. Lo veía dormir tan tranquilo, roncando como un bebé, mientras yo me desvelaba contando las horas hasta el amanecer. Me quedaba viendo el techo preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué ya no me tocaba como antes? ¿Por qué sus besos sabían a despedida? ¿Por qué cuando hacíamos el amor él cerraba los ojos como si estuviera pensando en otra persona? Durante el día fingía que todo estaba bien. Sonreía en el trabajo, ayudaba a Valeria con sus tareas, mantenía la casa impecable como siempre. Pero por dentro me estaba muriendo. Era como vivir actuando mi propia vida, fingiendo ser feliz en mi propio matrimonio. Mi hija empezó a preguntarme si estaba enferma. «Mamá, tienes ojeras muy feas», me decía con esa honestidad brutal de los adolescentes. Sí, mi hija, estaba enferma. Enferma de amor no correspondido. Traté de hablar con él varias veces. Me sentaba en la orilla de la cama cuando llegaba del trabajo y le preguntaba si todo estaba bien entre nosotros. ¿Hice algo malo? ¿Ya no te gustó? ¿Hay algo que quieras decirme? Él me abrazaba con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y me decía, «Estás loca, mi amor. Te amo más que nunca. Solo estoy estresado con el trabajo». Pero sus abrazos se sentían vacíos, como abrazar a un maniquí. Empecé a investigar como una detective privada en mi propia casa. Revisaba sus bolsillos cuando lavaba la ropa. Buscaba recibos, papelitos, cualquier evidencia de lo que mi corazón ya sabía. Olía su ropa tratando de identificar perfumes extraños. Memorizaba los horarios en que llegaba tarde. Contaba las veces que su teléfono sonaba y él se apresuraba a contestar en otra habitación. Una tarde encontré un recibo de un restaurante caro al que nunca habíamos ido juntos. Cuando le pregunté, me dijo que había sido una comida de trabajo. ¿Con quién?, le pregunté. Con varios compañeros, me respondió sin mirarme a los ojos.
pero el recibo era para 2 personas. 2 copas de vino. 2 postres. Una cuenta. Demasiado romántica para ser de trabajo, y entonces llegó esa noche que cambió todo para siempre. Viernes 13 de noviembre, 9:30 de la noche. Una fecha que tengo grabada a fuego en mi memoria. Él se fue a trabajar horas extras y olvidó su celular en la mesa de la cocina. Al principio pensé en llevárselo a la oficina, pero algo dentro de mí me detuvo. Como si mi subconsciente supiera que era el momento de descubrir la verdad. Cuando empezaron a llegar los mensajes, mi mundo explotó en 1000 pedazos. El teléfono vibraba cada 5 minutos. Vane, le escribía con una desesperación que me partió el alma. ¿Dónde estás, mi vida? Te extraño tanto. No puedo dormir sin ti. Cada mensaje era una puñalada directa a mi corazón. Cada emoticón de corazón era como recibir una bofetada, pero el mensaje que me mató fue el último. Gracias por esta tarde tan hermosa. Eres el hombre de mis sueños. Te amo más que a mi vida. Lo había escrito a las 6 de la tarde. Exactamente. La hora en que él me había dicho que estaba en una junta importante. La misma hora en que yo estaba preparando su cena favorita como la idiota que era. Me quedé congelada en el sofá donde habíamos visto 1000 películas juntos. El mismo sofá donde planeamos el futuro de nuestra hija. El mismo sofá donde yo había sido feliz hasta ese momento maldito. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Sentía como si el suelo se estuviera abriendo debajo de mis pies. Como si toda mi vida fuera una mentira gigantesca. Valeria bajó por agua y me encontró llorando como una Magdalena. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada, temblaba como una hoja. ¿Qué pasa, mamá?, me preguntó con esa voz preocupada que usan los hijos cuando ven a sus padres vulnerables. Sin preguntar nada más, se sentó a mi lado y me abrazó. En ese abrazo entendí que tenía que ser la mujer más fuerte del mundo porque mi hija me estaba viendo desmoronarme. ¿Es por papá?, me preguntó con una madurez que me rompió el corazón. Los hijos siempre saben más de lo que creemos. Sienten las tensiones, perciben los silencios, notan cuando el amor se va muriendo de a poquito. Le dije que sí, que papá y yo teníamos problemas, pero que ella no tenía que preocuparse. Mentira. Mi hija iba a sufrir tanto como yo, pero aún no lo sabía. Esa noche no pude cerrar los ojos ni un segundo. Me quedé sentada en la sala esperándolo. Como un soldado preparado para la guerra. Ensayé 1000 veces lo que le iba a decir. Imaginé su cara de sorpresa, de culpa, de pánico. Pensé en todas las mentiras que me iba a inventar. Pero nada me preparó para lo que realmente pasó. Llegó a las 3 de la madrugada con esa sonrisa cínica que había perfeccionado durante meses. Perdón, mi amor, la junta se alargó muchísimo, me dijo besándome en la mejilla como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de salir de los brazos de otra mujer. Como si yo fuera tan estúpida que me iba a creer esa mentira patética. Le puse el teléfono en la cara sin decir una sola palabra. Vi como todos los colores se le fueron del rostro. Sus ojos se volvieron de pánico total, como los de un niño que acababan de cachar robando dulces. Puedo explicártelo, me dijo con una voz quebrada que no había escuchado nunca. Pero ya no había nada que explicar. Los mensajes hablaban por sí solos. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. 4 meses, confesó como si fuera un detalle sin importancia. 4 meses viviendo una doble vida mientras yo me volvía loca pensando que era mi culpa. 4 meses acostándose con ella y después llegando a casa a acostarse conmigo. 4 meses siendo el mejor actor del mundo. ¿La amas?, le pregunté porque necesitaba saber qué tan profunda era la traición. Se quedó callado durante minutos eternos. Su silencio me dio la respuesta que mi corazón ya conocía. No solo me había engañado, se había enamorado de ella. No había sido solo sexo, había sido amor. El amor que ya no me tenía a mí. Vete, le dije con una voz que no reconocía. Ahora mismo. No quiero verte más. Por un momento pensé que iba a suplicar, que iba a rogar perdón, que iba a luchar por nosotros. Pero simplemente asintió y subió por sus cosas. En ese momento entendí que hacía tiempo que ya no me amaba. Que tal vez nunca me había amado realmente. Esa noche se fue llevándose 2 maletas y 17 años de mi vida.
Yo me quedé sosteniendo los pedazos de mi corazón roto, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Lloré tanto que pensé que me iba a deshidratar. Lloré por los 17 años perdidos. Lloré por mi hija que tendría que crecer en un hogar roto. Lloré por la mujer idiota que había sido creyendo en cuentos de hadas. Al día siguiente tuve que explicarle a Valeria por qué papá no estaba en casa. Se fue con otra mujer, le dije, porque ya no tenía fuerzas para seguir mintiendo. Vio cómo se le rompía el corazón a mi hija de 14 años. Vi cómo perdía la inocencia en un segundo. Vi cómo se daba cuenta de que el príncipe azul de los cuentos no existe. Los siguientes meses fueron puro infierno en la tierra. Él se mudó con ella como si nosotras nunca hubiéramos existido. Los vi juntos en el supermercado una vez. Él empujaba el carrito como lo había hecho conmigo durante años. Ella colgada de su brazo como yo había estado. Viviendo la vida que había sido mía. Usando al hombre que había sido mío, me convertí en el chisme del barrio. Pobrecita Lucía, susurraban las vecinas cuando me veían pasar. Tan buena esposa que era. Se veían tan felices. Nunca se sabe lo que pasa dentro de una casa. Sus palabras me dolían más que cuchillos porque me recordaban lo ciega que había estado. Lo ingenua que había sido creyendo que el amor era para siempre. Valeria lloraba por las noches preguntándome por qué papá nos había cambiado por otra familia. ¿No nos amaba?, me preguntaba con esa desesperación de los adolescentes que no entienden cómo funciona el mundo. ¿Qué hicimos mal? No sabía qué responderle porque yo me hacía las mismas preguntas. Hubo noches en que pensé que no iba a poder seguir adelante. Noches en que me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome si valía la pena seguir viviendo. Me sentía como un mueble viejo que habían tirado a la basura. Como algo que ya no servía, que ya no era útil para nadie, pero en medio de tanto dolor, algo salvaje despertó dentro de mí. Una rabia que nunca había sentido. Una fuerza que no sabía que tenía. Una mañana me levanté, me paré frente al espejo y me dije, no voy a morirme por este hombre. Voy a demostrarle de qué estoy hecha. Y ahí empezó mi venganza más dulce, convertirme en la mejor versión de mí misma. Lo primero que hice fue cortar todo contacto innecesario con él. Solo hablábamos de Valeria, nada más. Nada de preguntas sobre cómo estaba, nada de nostalgia, nada de intentos de mantener una amistad que nunca había existido realmente. Él era el padre de mi hija, punto. Ya no era mi amigo, mi confidente, mi compañero de vida. Volví a estudiar. Como una adolescente enamorada, pero enamorada de mi futuro. Me inscribí en un curso de actualización contable que había pospuesto durante años por falta de tiempo. Mentira. Había tenido tiempo. Pero había preferido gastarlo siendo la esposa perfecta de un hombre que no me merecía. Todas las noches, después de ayudar a Valeria con sus tareas, iba a clases. Al principio me sentía rara, como si no perteneciera ahí. Había olvidado lo que se sentía hacer algo solo para mí, sin pensar en él, sin consultar horarios familiares, sin pedir permiso a nadie. Pero poco a poco empecé a disfrutarlo más que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Conocí gente nueva que no sabía nada de mi pasado. Para ellos yo no era la mujer traicionada o la esposa abandonada. Era simplemente Lucía, una mujer inteligente que quería crecer profesionalmente. Recordé lo inteligente que era, lo capaz que había sido siempre en mi trabajo antes de ponerlo en segundo plano por mi familia. 6 meses después de que él se fuera, abrí mi propio despacho contable. Era una oficina pequeña, del tamaño de un closet, pero era mía. Completamente mía. Contraté a una secretaria de medio tiempo con mis propios ahorros. Diseñé mis propias tarjetas de presentación. Elegí los colores de las paredes. Compré los muebles que me gustaban. Por primera vez en 17 años no tenía que pedirle permiso a nadie para nada. No tenía que consultar si podía gastar dinero en la oficina. No tenía que explicar por qué llegaba tarde a casa. No tenía que cocinar para nadie más que para Valeria y para mí. Era una libertad tan brutal que al principio me daba vértigo. Empecé a aceptar clientes y descubrí algo maravilloso. Era muy buena en lo que hacía cuando no tenía que llegar corriendo a casa para preparar la cena de un hombre que probablemente cenaba con otra mujer. Mi mente estaba más clara, más enfocada, más ambiciosa. Pronto tuve más trabajo del que podía manejar. Empecé a correr todas las mañanas como si huyera del pasado.
al principio no podía ni 2 cuadras sin quedarme sin aire. Estaba fuera de forma después de años de descuidarme por cuidar a otros. Pero cada día corría un poco más lejos de la mujer rota que había sido. Cada mañana era una pequeña victoria contra la depresión, algunas mañanas lloraba mientras corría. Sacaba toda la rabia, toda la tristeza, toda la frustración acumulada. Otras mañanas sentía una libertad tan brutal que quería gritar de felicidad. Mi cuerpo se volvió más fuerte, mis piernas más firmes, mi respiración más profunda. Por primera vez en años me gustaba lo que veía en el espejo, reencontré amigas que había abandonado por ser la esposa perfecta. Carmen, mi amiga de la universidad, me invitó a cenar una noche. Lucía, estás destrozada pero viva, me dijo mientras tomábamos vino en su terraza. Es la primera vez en años que te veo realmente viva. Tenía razón. Había estado muerta en vida durante años, fingiendo ser feliz en un matrimonio que era una mentira hermosa. Empecé a salir con mis amigas los viernes por la noche. Cosas simples, cenas, cine, obras de teatro. Cosas que había dejado de hacer porque las esposas casadas no salen sin sus maridos. ¡Qué tontería tan grande! Redescubrí el placer de reírme hasta que me doliera el estómago. De hablar de cosas que no fueran responsabilidades domésticas. Valeria notó los cambios y al principio se asustó. «Mamá, estás muy diferente», me decía. Pero poco a poco se dio cuenta de que diferente no significaba malo. Empezó a verme como una mujer fuerte, no como una víctima. Empezó a admirarme en lugar de tenerme lástima. Nuestras tardes se volvieron más intensas, más íntimas. Sin la presencia de él mediando nuestras conversaciones, empezamos a conocernos de una manera diferente. Ella me contaba de sus amigas, de sus miedos, de sus sueños. Yo le hablaba de mi trabajo, de mis planes, de la importancia de ser independiente. Económicamente. «Mamá, no quiero casarme nunca», me dijo una tarde. «No quiero que ningún hombre me haga lo que papá te hizo a ti». Le expliqué que no todos los hombres eran iguales, pero que lo más importante era amarse a una misma primero. Que nunca dependiera de nadie para ser feliz. Que siempre tuviera su propio dinero, su propia profesión, su propia vida. Se convirtió en mi compañera, en mi cómplice, en mi razón para ser fuerte cada día. Veía cómo me admiraba cuando llegaba de trabajar hablando de mis clientes, de mis proyectos, de mis logros. «Estoy orgullosa de ti, mamá», me decía. Y esas palabras valían más que cualquier «te amo» que él me hubiera dicho en 17 años. Un año después de la separación, mi vida era completamente diferente. Mi despacho había crecido tanto que tuve que mudarme a una oficina más grande. Tenía 3 empleadas y una lista de espera de clientes. Mi cuenta bancaria crecía cada mes. Por primera vez en mi vida adulta tenía seguridad económica que dependía solo de mí. Empecé a viajar sola. Primero fueron viajes de trabajo, después fueron vacaciones que me regalaba a mí misma. Conocía lugares nuevos, comía en restaurantes que yo elegía, dormía hasta la hora que quería. Nadie me preguntaba dónde estaba, con quién estaba, a qué hora regresaba. Era una libertad embriagante. Una tarde, mientras volvía del supermercado cargada con las bolsas de la compra semanal, me detuve frente al espejo del elevador. Me vi ahí, con mi ropa de trabajo, mi cabello recogido profesionalmente, mis ojos, que ya no tenían esa mirada perdida de los primeros meses. Me vi y pensé, Lucía, no solo estás viva. Estás viviendo de verdad por primera vez en años. Por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi en el espejo. No era la mujer perfecta que había tratado de ser durante 17 años. Era algo mejor, era auténtica. Era real. Era mía, y justo cuando empezaba a sanar completamente, cuando empezaba a sonreír de verdad todos los días, él apareció en mi puerta como un fantasma del pasado. Era un domingo por la tarde, año y medio después de haberse ido. Valeria estaba en casa de mi hermana. Tocó el timbre como si fuera un extraño. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas, se veía desarreglado, mayor. Pero lo que más me impactó fue verlo llorar. En 17 años de matrimonio nunca lo había visto llorar así. Como un niño pequeño perdido. «Lucía, necesito hablar contigo», me dijo con una voz que no había escuchado nunca. Una voz quebrada, vulnerable, desesperada. Por curiosidad más que por compasión, lo dejé pasar.
Quería escuchar lo que tenía que decir. Quería saber qué había pasado con su gran amor. Se sentó en el mismo sofá donde yo había descubierto su traición y comenzó a hablar entre lágrimas. Ella me traicionó, Lucía, me dijo como si fuera la peor injusticia del mundo. Todo era mentira. Me usó para que la mantuviera y después me dejó por su exnovio. Ahora entiendo lo que te hice. Ahora sé lo que se siente que te rompan el corazón. Me contó toda su historia patética durante 2 horas. Cómo ella había resultado ser una mujer interesada que solo quería su dinero. Cómo lo había manipulado para que dejara a su familia. Cómo se había reído de él con sus amigas. Cómo se había quedado sin casa, sin familia, sin dignidad, sin amor. Solo contigo fui realmente feliz, me suplicó con una desesperación que me daba asco. Tú me conocías de verdad. Tú me amabas de verdad. Podemos empezar de nuevo, Lucía. Podemos ser una familia otra vez. Valeria me necesita. Tú me necesitas. Me pidió una segunda oportunidad como si fuera un premio que él merecía por haber sufrido. Lo escuché sin interrumpirlo. Dejé que vaciara toda su miseria en mi sala recién decorada. Dejé que llorara todas las lágrimas que yo había llorado por él. Y cuando terminó, me levanté, caminé hacia la ventana, y me quedé ahí unos minutos viendo la calle donde había renacido. Como mujer. Me di vuelta y le dije algo que había practicado 1000 veces en mi mente, aunque nunca pensé que tendría la oportunidad de decírselo. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Que tuviste que perder a otra mujer para acordarte de lo que tenías conmigo. No vienes aquí porque me amas. Vienes porque tienes miedo de estar solo. Sus ojos se llenaron de esperanza estúpida cuando empecé a hablar, como si mis palabras fueran a darle la salvación que buscaba. Pero yo continué como una reina hablándole a un mendigo. Vienes porque necesitas que alguien cure tu dolor como yo curé el mío. Pero yo ya no soy tu enfermera emocional. Ya no soy tu plan B. Ya no soy tu opción segura. Me acerqué a él y por un segundo pensó que lo iba a perdonar, que lo iba a abrazar, que íbamos a llorar juntos y a reconciliarnos como en las telenovelas. En lugar de eso, le extendí la mano como si fuera un extraño que estaba de visita. Gracias. Le dije con una sonrisa que le heló la sangre. Gracias porque sin tu traición yo jamás habría conocido a la mujer que soy hoy. La mujer que no necesita a ningún hombre para ser feliz. La mujer que tiene su propio dinero, su propio éxito, su propia vida. La mujer que le enseña a su hija que el amor propio vale más que cualquier hombre que te prometa el cielo y te dé el infierno. Se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No me entiendes, me dijo. Estoy arrepentido de verdad. He cambiado. Sé que cometí el peor error de mi vida. Pero yo ya no estaba interesada en sus arrepentimientos tardíos. El problema no es que me hayas traicionado, le dije con una claridad que me sorprendió. El problema es que me traicionaste durante meses sin que te temblara la mano. El problema es que me miraste a los ojos y me mentiste 1000 veces. El problema es que convertiste nuestro matrimonio en una farsa mientras yo daba la vida por ti. Lo acompañé hasta la puerta como si fuera una visita indeseada que había overstayed su welcome. Se dio vuelta una última vez, esperando que corriera hacia él como en las películas baratas. Esperando que el amor pudiera más que la dignidad. Pero yo simplemente le sonreí y cerré la puerta en su cara. Cerré la puerta y me recosté contra ella sintiendo como mi corazón latía tranquilo por primera vez en años. No sentí tristeza, no sentí nostalgia, no sentí la tentación de abrirla otra vez. Sentí alivio. Sentí que había cerrado un capítulo para siempre. Esa noche, cuando Valeria regresó de casa de mi hermana, me encontró preparando la cena con una sonrisa que no había visto en meses. ¿Qué pasó, mamá? Te ves diferente. Le conté que su papá había venido a visitarme, que habíamos hablado, y que finalmente había cerrado una puerta que necesitaba cerrarse. ¿Te vas a regresar con él?, me preguntó con esa ansiedad de los hijos de padres divorciados que siempre esperan una reconciliación mágica. No, mija, le dije abrazándola. Esa historia ya terminó para siempre. En lugar de ponerse triste, me dijo algo que nunca voy a olvidar: estoy orgullosa de ti, mamá. Eres la mujer más valiente que conozco. Hoy, 2 años después de aquella conversación final,
Mi vida es tan diferente que a veces no puedo creer que sea la misma persona. Mi despacho contable creció tanto que ahora tengo 6 empleadas y 2 sucursales. Soy la presidenta de la Asociación de Contadores de mi distrito. Doy conferencias sobre emprendimiento femenino, salgo con amigas todas las semanas. Viajo sola cuando tengo vacaciones y ya no me da miedo comer en restaurantes sin compañía. Leo libros que había pospuesto durante años. Tomo clases de baile. Los sábados por la mañana. He aprendido a cocinar platos de diferentes países, no para complacer a nadie, sino porque me gusta experimentar. He decorado mi casa completamente a mi gusto, con colores que me hacen feliz, con plantas que yo cuido, con fotos donde salgo sonriendo genuinamente. Cada rincón de mi casa refleja quién soy yo, no quién esperaban que fuera otros. He vuelto a amar. Por supuesto. Pero ahora amo diferente. Amo sin desesperación, sin miedo, sin necesidad. He salido con hombres maravillosos que me tratan como una reina, no como una opción. Hombres que admiran mi independencia en lugar de sentirse amenazados por ella. Si alguien llega a mi vida será para sumar, no para completarme. Porque yo ya estoy completa. Hace poco tiempo vi a una mujer llorando en su auto estacionado frente al banco. Me acerqué a preguntarle si estaba bien. Mi esposo me engaña, me dijo entre lágrimas. Encontré mensajes en su teléfono. No sé cómo voy a sobrevivir. Tengo 2 hijos pequeños. No tengo trabajo. No puedo mantenerlos sola. Me senté en el asiento del copiloto y le conté mi historia durante 1 hora. Le dije que el miedo era normal, pero que era más fuerte de lo que creía. Le dije que el dolor era temporal, pero la fuerza que iba a descubrir era para siempre. Vas a salir de esto más fuerte, le prometí. Y cuando salgas, vas a agradecerle por haberte liberado de un hombre que no te merecía. Le di mi tarjeta y le ofrecí ayudarla a organizar sus finanzas y buscar trabajo. 2 meses después me llamó para contarme que había encontrado un empleo y que estaba tramitando su divorcio. Gracias por enseñarme que sí se puede, me dijo. En ese momento entendí que mi dolor había servido para algo más grande que mi propia sanación. Si él pasara hoy por la puerta de mi oficina, vería que la mujer que destruyó ya no existe. En su lugar hay una mujer que se levanta cada mañana, agradeciendo por haberse librado de un hombre que no la valoraba. Una mujer que convirtió su mayor traición en su mayor victoria. Una mujer que entiende que a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan hacia las mejores versiones de nosotras mismas. Y si tú también estás pasando por una traición, si sientes que tu mundo se acabó, si piensas que nunca vas a poder superar este dolor, quiero que sepas algo que me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba en el fondo del pozo. Esto no es el final de tu historia, es el comienzo de tu mejor capítulo. Sé que ahora mismo sientes que te arrancaron el alma. Sé que no puedes comer, que no puedes dormir, que sientes que el aire no te llega a los pulmones. Sé que te preguntas qué hiciste mal, porque no fuiste suficiente, cómo pudiste ser tan ciega. Sé que hay días en que ni siquiera quieres levantarte de la cama, pero también sé algo más, eres más fuerte de lo que crees. Hay una guerrera dentro de ti que todavía no conoces, que está esperando a que la despiertes. Hay una mujer valiente, esperando del otro lado de este dolor. Una mujer que va a agradecer por esta traición porque la va a convertir en quien realmente está destinada a ser. El corazón roto se reconstruye, pero no vuelve a ser el mismo. Se vuelve más fuerte, más sabio, más selectivo. Se vuelve un corazón que no acepta migajas, que no suplica amor, que no se conforma con menos de lo que merece. Se vuelve un corazón que sabe que el amor verdadero empieza por amarse a una misma. No tengas miedo de empezar de nuevo. No tengas miedo de estar sola. La soledad que duele es mejor que la compañía que destruye. Es mejor llorar por la verdad que sonreír por una mentira. Es mejor ser una mujer libre que una esposa infeliz, y cuando estés lista, cuando hayas sanado, cuando te hayas reencontrado contigo misma, va a llegar alguien que te va a amar como mereces. Alguien que va a valorar tu fuerza, que va a admirar tu independencia, que va a celebrar tus logros. Alguien que va a agradecer que otros hombres hayan sido tan estúpidos de perderte. Cuéntamelo en los comentarios si esta historia tocó algo dentro de ti. Comparte conmigo tu proceso, tus miedos, tus pequeñas victorias. Porque aunque cada historia es diferente, todas las mujeres que hemos pasado por una traición sabemos que es posible salir adelante. Dale like si crees que otras mujeres necesitan escuchar estas palabras.
compártela con esa amiga que está sufriendo por un hombre que no la merece. Hagamos una cadena de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Porque juntas somos más poderosas, juntas somos invencibles. Recuerda siempre esto: después de la tormenta, más brutal siempre sale el sol. Y el sol que viene después de la traición brilla más fuerte que nunca. Brilla con la luz de la libertad, con la luz de la dignidad recuperada, con la luz de una mujer que ya no tiene miedo de brillar sola.